Hoy venimos con corazones humildes, Señor, reconociendo que necesitamos aprender a escuchar tu voz con claridad. Señor Jesucristo, tú eres la palabra hecha carne, el centro de toda la Escritura. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para comprender la importancia de aprender de ti. Espíritu Santo, nuestro Maestro fiel, guíanos en este tiempo. Enséñanos a no quedarnos en la superficie del texto, sino profundizar con las herramientas correctas para entender, interpretar y aplicar la palabra con obediencia. Oh Dios Trino y Eterno, que este estudio produzca convicción, claridad y transformación en nuestras vidas, para que al salir de aquí no solo sepamos más, sino que vivamos mejor para tu gloria. Te lo pedimos para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Para darles un poquito de contexto, mi trabajo en el Seminario de Phoenix, soy el director de estudios hispanos y tengo que relacionarme con diferentes iglesias, ministerios, pastores. Y me topo con de todo un poco, déjame decirte, de todo un poco. He aprendido a ser bastante diplomático con algunas experiencias que me topo con ciertas personas, o pastores incluso, que toman las escrituras fuera de contexto y las utilizan como que si fueran un eslogan positivo. Por ejemplo, uno de los pasajes más famosos que utilizan es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De algo así, sí, amén, ¿verdad? Okay. Y el inconveniente viene es el hecho de que se utiliza este versículo en un contexto que realmente no tiene nada que ver con lo que escribió Pablo. Están a punto de dar un examen y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, estudia. ¿Cómo que puedo todo en Cristo que me fortalece? O incluso existen boxeadores o deportistas que se ponen Filipenses 4:13, incluso como tatuaje en la vestimenta, así como que todo puedo en Cristo que me fortalece. Te garantizo que Pablo, cuando escribió este pasaje en prisión, pasando necesidad, jamás tuvo en mente ese tipo de personas que iban a tergiversar su palabra de esa forma. Te pongo otro ejemplo. No juzguen para que no sean juzgados. Ahora, este es un pasaje bastante favorito para los no creyentes y decir, mira, no que no tienes que juzgar. Ahí la Biblia dice, no juzguen para que no sean juzgados. Esto es un mal uso porque da la idea que prohíbe que un cristiano pueda juzgar. Y no es así. El contexto real, Jesús condena la hipocresía al juzgar. No el simple hecho de juzgar, porque luego manda a discernir entre verdaderos y falsos profetas. Entonces no se trata del hecho de que no puedas juzgar, se trata del hecho de que no juzgues de una forma hipócrita. Otro que es bastante popular, que incluso lo tenemos en cuadros, bordados en las almohaditas incluso, porque ellos son los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y a esto muchos decimos amén, con todo. Esta idea que Dios promete éxito inmediato a todo lo que emprendas no tiene nada que ver con los cristianos. Y lamentablemente nosotros utilizamos pasajes como estos apoderándonos pensando que son para nosotros, cuando en realidad la enseñanza que está aquí es que Dios tiene planes de bien para el pueblo de Israel que estaba en cautividad por 70 años en Babilonia y estaba prometiéndoles que tiene planes de restauración a este grupo si obedecía sus mandamientos. Ahora mi pregunta para ti es, si es que alguien quiere tomarse este versículo y decir, este es mi versículo, considera que el contexto también implica maldiciones cuando no obedeces. Ahora, me imagino que ninguno de ustedes le gustaría regresar al antiguo convenio. Nosotros estamos muy bien en el nuevo convenio con Cristo. La importancia de conocer el contexto. O también es porque donde están 2 o 3 reunidos a mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Siempre que escucho este pasaje en un grupo, y cuando viene un grupo de oración para utilizar este pasaje, siempre me tiento a levantar la mano y digo, hermano, ¿a quién vamos a disciplinar hoy? Porque el contexto de este pasaje es específicamente para disciplina. No es de oración. Porque si te pones a analizar, son de 2 o 3, Él está ahí presente. Eso quiere decir que cuando tú estás solo, Dios no está. ¿Ves que no tiene sentido? O esta otra, que es bastante popular, que es en Malaquías 3:8, que menciona, robará el hombre a Dios
pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y póngame ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si yo no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, muchos de ustedes están diciendo, he escuchado eso bastante en las iglesias cuando van a pasar la canasta de la ofrenda. El punto es el hecho de que este pasaje, si lo entiendes en contexto, se encuentra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está marcado por un convenio donde este pasaje habla acerca de un templo, habla acerca de la tribu de Leví, que se tenía que dar a la tribu de Leví para que mantenga este templo, para hacer sacrificios en el altar y derramar para cubrir los pecados de la gente del pueblo de Israel. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿algún israelita aquí en este grupo? ¿No? ¿Tenemos un templo en la actualidad? No. ¿Tenemos que sacrificar animales? Aparte que para las carnitas que estuvieron buenas, pero fuera de eso, no. No hace falta hacer eso. Entonces, te das cuenta que en este pasaje habla acerca de algo que es una obligación para el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese contexto. Nosotros tenemos una perspectiva totalmente diferente del nuevo contexto. En 2 Corintios 9:7 menciona porque cada uno dé como propuso de su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Vemos entonces que aquí el ejemplo es diferente, porque nosotros en el nuevo convenio entendemos que Dios ama al dador alegre y nosotros no estamos limitados a un 10%. Podemos dar mucho más que eso. Y lo hacemos de una forma alegre. Contribuimos para la obra del Señor porque queremos expandir el evangelio en la comunidad, en la ciudad, en el estado, en el país. La perspectiva es diferente porque lo hacemos porque hemos recibido por gracia, damos por gracia. Completamente diferente que en Malaquías es dar por obligación. Ahora, cuando analizo estos pasajes, es realmente frustrante cuando uno escucha un pasaje y lo toma fuera de contexto, cuando en realidad ese mensaje no era para nosotros. Y déjame decirte algo que tal vez va a resonar un poco fuerte con lo que voy a decir, pero la Biblia no fue escrita para ti. Déjame aclarar esto. La Biblia no fue escrita para ti. ¿Qué me refiero con esto? Es el hecho de que la Biblia fue escrita en un contexto específico por autores específicos para una audiencia específica. Que nosotros en la actualidad podemos beneficiarnos del conocimiento y la información que está en las Escrituras, por supuesto. Pero tenemos que respetar a quien se escribió. Te lo pongo de esta forma. Imagínate que mi hermano tiene una herencia y le dejaron casa, autos, millones de dólares y un testamento, todo bien. Y la herencia que está escrito específicamente para mi hermano, yo me introduzco, digo, bueno, es que la herencia dice que es una persona, un hombre que tiene barba, entonces es para mí. Yo arrebato y declaro que eso es mío. Ahora, mi querido hermano va a decir, querido hermano, vaya por la puertita porque eso no es suyo. Porque el testamento fue específicamente para él. Yo no puedo meterme e introducirme en algo que no me pertenece. Y lamentablemente muchas veces hacemos esto con la Biblia. Cuando tenemos que interpretar la Biblia apropiadamente, tenemos que pasar por un recorrido apropiado que nos ayude a entender las Escrituras de una forma coherente. La Biblia es un registro de lo que Dios revela y da a conocer acerca de su voluntad, y debemos de tener una actitud de reverencia hacia ella como un libro sagrado. Debemos de tener un recorrido en el cual podemos comprender exactamente lo que Dios quiere decir. Y para esto, este recorrido interpretativo es esencial contar con estos pasos. 1. Observación. Tenemos que observar bien el texto, leer bien el texto. Otra es interpretación. ¿Qué es lo que el texto quiere decir? Otra, correlación. Ese mensaje que estoy leyendo en ese pasaje, ¿cómo se relaciona con el resto de las Escrituras? Y aplicación. Una vez que entendemos qué es lo que significa el texto, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Porque no se trata únicamente de que, mira, ya sé lo que significa y lo dejas ahí. No, tienes que aplicarlo propiamente.
Ahora, para que puedas entender esto, tiene que ver en la diferencia en lo que es una exegesis y una eisegesis. Explico qué es esto. Exegesis viene a ser lo que tú sacas del texto. Es decir, imagínate la palabra éxodo, el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Imagínate esa idea, esa interpretación. Entonces, el intérprete que eres tú hace que la escritura diga lo que Dios tiene que decir. Exegesis es sacar la información que está en el texto. Lo contrario viene a ser eisegesis. Eisegesis es cuando el intérprete hace que la escritura diga lo que el intérprete quiere que diga. En otras palabras, tú estás poniendo ideas en el texto que el autor nunca tuvo en mente. Si podemos ponerlo en una ilustración, exegesis viene a ser que tú eres un investigador. Estás tratando de entender qué es lo que el texto dice en ese momento. Si es que haces eisegesis, es decir, que estás tomando el texto fuera de contexto, lo estás tergiversando, y hay un personaje muy famoso que le encantaba hacer eso. Espero que no quieras señalarte a él, porque a él le encantaba tomar las escrituras fuera de contexto. Satanás es fabuloso para hacer eso. Para poder hacer una interpretación, déjame presentarte esta idea que te va a ayudar a poder entender paso a paso cómo poder entender el texto. En primer lugar, tienes que comprender el texto en el pueblo, es decir, los receptores. La pregunta que tendrías que hacerte aquí es, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? Es aquí donde haces estas anécdotas, por ejemplo, puntos, que se trata de mirar y remirar, analizando todo lo analizable, escudriñar la gramática, examinar todas las palabras importantes. Hay que estudiar también los contextos históricos, literarios, y cómo se relaciona este pasaje con lo que viene anterior y posterior. Cuando analizas y respetas que el autor escribió a una audiencia, el punto para sacar de lo que estás leyendo el texto una vez que hayas leído esto sería, ¿por qué no escribes en una frase qué es lo que entendiste que el texto dice? Y usualmente cuando escribes esta frase va a estar en pasado, donde tú no te vas a incluir, porque estás leyendo algo que ocurrió en el pasado. Ponen escrito lo que el pasaje significó para los receptores originales. Utiliza verbos como, por ejemplo, si leemos en Josué capítulo 1, dices, Dios ordenó a los israelitas que, y continúa llenando lo que sea. Cuando lees una epístola, Pablo exhortó a los efesios a, llena lo que continúa. O lees los evangelios, Jesús animó a sus discípulos a. Ese sería un paso excelente para hacer afirmaciones de lo que estás leyendo. No estás sacando aplicaciones, no estás queriendo tomarte información, solo estás describiendo lo que lees. No generalices ni intentes todavía desarrollar ninguna idea que vas a aplicártela. No estás en ese proceso todavía. Entonces, en este paso, entiendes que son ellos en ese tiempo. El segundo paso es un paso bastante interesante, porque en este paso vas a medir la anchura del río a cruzar. ¿Qué quiere decir esto? Debes entender que ellos, en ese entonces, no es lo mismo que nosotros en el ahora. Hay muchísimas diferencias, y hay diferencias en las cuales tienes que analizar. Por ejemplo, en estos puntos, en ocasiones, es extraordinariamente extensa la diferencia que existe entre ellos y nosotros. Uno puede ser el convenio, si estás leyendo el Antiguo Testamento. Otro puede ser el idioma. Si es que estás leyendo el Nuevo Testamento, están hablando griego, de muchos de ellos. Sí, tienen muchas similitudes cristianos, pero nosotros no vivíamos en Israel en ese entonces, en ese contexto. Otras veces se trata de pequeño, tal vez, o sea, el río puede ser muy ancho, de diferencia de ellos con nosotros, pero muchas veces puede ser angosto si estás leyendo el Nuevo Testamento, que siguen habiendo ciertas diferencias, pero es un poco más angosto. Obviamente es importante conocer con precisión la anchura del río antes de iniciar un principio teológico. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, del 1 al 9, el pueblo de Israel está preparándose para entrar a la tierra prometida. Moisés acaba de morir y Josué le ha nombrado para que ocupe su lugar. En este pasaje Dios le habla a Josué para animarle que sea fuerte y fiel en la inminente conquista de la tierra. Ahora, ¿cuántos de nosotros vamos a entrar a una tierra prometida? Ninguno. Ninguno vamos a entrar a una tierra prometida. No existe una tierra prometida hoy. Y Estados Unidos no es una tierra prometida, por si acaso. Ahora, ¿somos nosotros la nación de Israel? No. Tampoco estamos bajo el antiguo pacto.
Entonces puedes entender que el río de diferencia, cuando estás leyendo Josué capítulo 1, del 1 al 9, es muy ancho en contraste con nosotros. Pero aquí viene el paso que toma tiempo, pero es sumamente crucial, que es el puente de los principios teológicos. Es decir, ¿cuál es esa idea que va de ese momento, de ese entonces que estás leyendo, que puede cruzar al presente, que la persona en la actualidad puede decir amén? Y si regresa esa idea al pasado, la persona en el pasado puede decir amén. Esa idea no tiene que estar conectada con cultura, con tiempo o con situaciones que no podrían aplicarse a nosotros en la actualidad. Este principio teológico es realmente una tarea que toma tiempo. Tu tarea no es de crear el significado, sino de descubrir lo que el autor quiso darle. Dios habla de manera específica al pueblo receptor del mensaje, y nosotros tenemos que entender cuál es esa idea que nosotros podemos comprender en la actualidad. Volviendo a utilizar Josué capítulo 1 del 1 al 9. Una vez analizadas las diferencias que establecimos en el paso 2, ahora observamos las similitudes. Nosotros también podemos denominarnos el pueblo de Dios, sujetas a una relación pactada, pero ahora en un nuevo pacto, no en un pacto antiguo. A pesar de eso, muchos de nosotros estamos en posiciones de liderazgo. Josué se le dio en posición de liderazgo. Nosotros también es posible que estemos en una posición de liderazgo. No estamos conquistando una tierra prometida, pero sí deseamos obedecer la voluntad de Dios y llevar a cabo lo que Él nos ha mandado. Después de examinar las diferencias, comienzas a entender y a llegar a este principio teológico que debe ser reflejado en el texto. Justamente mi hija está haciendo una tarea de este punto en su escuela, en la iglesia, que tiene un programa que le están dando un pasaje y le están haciendo que haga esto. Y ella me escribe constantemente y dice, papá, ¿está bien esta observación o este principio teológico? Y yo le digo esto, hija, hay muchas de las cosas que estás escribiendo que son verdades, pero que el texto no lo dice. Y esa parte es importante, quiero que ella entienda, porque ella me escribe una observación que puedo decir amén, en la Biblia menciona eso, pero el texto que estás leyendo no dice nada de lo que tú dices. Y ese es el punto crucial. Ese tiene que ser un principio intemporal y no vinculado con una situación específica. Tiene que ser algo que ocurre, que puede pasar el puente y también puede ocurrir en nosotros en la actualidad. No puede ser un principio dependiente de condiciones culturales, y el principio en cuestión tiene que armonizar con el resto de las escrituras. Dicho principio debe de pertenecer tanto a los receptores bíblicos como a nosotros. Así que este es el paso que va a tomar un poco más de tiempo el tratar de saber qué es la idea. Te voy a poner un ejemplo simple. Si estás leyendo en el Antiguo Testamento que dice que, por ponerlo de esta forma, Dios mandó al pueblo de Israel a apedrear a los adúlteros. Ahora, eso es algo que nosotros no podemos hacer en la actualidad, por mucho que algunos quisieran. Pero la idea es esta. Si es que Dios dijo al pueblo de Israel que tienen que apedrear a un adúltero o un homosexual, ¿cuál sería el principio teológico? El principio teológico para nosotros sería este. Dios considera sagrada la unión de un hombre y una mujer. Que ni el adulterio ni el homosexualismo entran dentro de esa unión sagrada, de lo que Dios ha constituido. No podemos pasar el hecho, tenemos que apedrearlos la próxima. No, eso no se aplica a nosotros. Eso se aplicó a ellos en ese contexto, en ese entonces. Pero el principio, la idea, es el hecho que te demuestra que Dios honra y considera especial el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Aquí viene el paso número 4, consultando el mapa bíblico. Ahora, considera esta. En este paso, es tu principio bíblico consistente con el resto de las escrituras. Otras porciones de las escrituras agregan perspicacia o clarificación del principio. Y si su principio es válido, debería encajar o correlacionarse con el resto de la Biblia. Si la idea que está sacando, que va a cruzar el puente, se contradice con otras partes, especialmente del Nuevo Testamento, entonces tu principio teológico está equivocado. Si ves que en ese señal hay una cruz, eso también quiere decir que la idea que está cruzando, sobre todo si estás leyendo algo del Antiguo Testamento, tiene que estar relacionado con el Evangelio. ¿A qué me refiero? Es el hecho de que el punto en que cuando leemos las Escrituras
nosotros leemos las Escrituras con lentes cristianos. Todo lo analizamos con esa perspectiva. ¿Cómo encaja con el Evangelio lo que estamos leyendo? Y el paso número 5, que viene a ser el último paso, es comprender el texto de nuestra sociedad. Es el punto de cómo se aplica esta verdad en situaciones reales en nuestros días. Es al final, después de hacer todo ese proceso, donde tú vas a aplicar lo que dice el texto. Después de seguir ese recorrido, es donde puedes entender qué es lo que Dios te pide que hagas. Entonces, para resumir, en el paso número 1, entender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos, qué significó el texto para la audiencia original. En el paso número 2, medir la anchura del río cruzar, es decir, cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros. Paso número 3, cruzar el puente de los principios. ¿Cuál es ese principio teológico que subyace en el texto? Esa idea que cruza el puente y puede regresar sin ningún problema. El paso número 4, consultando el mapa bíblico, ¿cómo encaja nuestro principio teológico con el resto de la Biblia, sobre todo siendo cristianos? Y paso número 5, entender el texto en nuestro pueblo, cómo debemos aplicar ese principio teológico en nuestras vidas. Este es el mapa que deberías procesar cada vez que lees las Escrituras. Entender, estoy leyendo algo que es en ese entonces, en ese tiempo. Voy a pasar por ese recorrido para poder entender apropiadamente y aplicarlo en mi vida, como Dios me lo permite. En este recorrido es algo muy importante que viene a ser la observación del texto. Y te voy a dar ciertos términos o ciertas herramientas que te van a ayudar a poder observar mejor el texto cuando lees las Escrituras. La Biblia es como una comida que debe de nutrirnos y satisfacernos. Sin embargo, a menudo tenemos una comprensión superficial porque leemos superficialmente. No leemos a profundidad. Una lectura superficial, sin analizar a fondo, puede llevarte a una comprensión realmente limitada. No vas a disfrutar la profundidad de la palabra de Dios. Una lectura seria de la Biblia, con discernimiento, abre caminos a tesoros inagotables. Realmente vas a disfrutar a profundidad si la lees observando bien. Para obtener una comprensión sólida de la Biblia, se debe esforzar en dedicar tiempo y esfuerzo. Hay una gran diferencia entre estudiar la Biblia y leer la Biblia. Leer la Biblia es algo que puedes hacer todas las mañanas y se te olvida después de media hora lo que acabaste de leer. Estudiar la Biblia es tener tu Biblia, un cuaderno de notas, lápices de colores para subrayar lo que sea necesario y comenzar a hacer un análisis de lo que estás leyendo. Ahora, para poder hacer un análisis apropiado, estas son las cosas que deberías de considerar cuando lees la Biblia. Cuando lees las Escrituras, cualquier parte que estés leyendo, pon atención a palabras repetidas. Muchas veces el autor escribe una palabra que tiende a repetirla una y otra vez. Es porque el autor quiere que entiendas algo en particular. Y si lo repite una, ok, él dice algo. 2 veces, pongamos la atención. Si lo dice 3 o más veces, ok, esta es una cosa seria. Otra cosa que tienes que observar son contrastes. Contrastes se utilizan en la Biblia para destacar diferencias entre personas, actitudes, comportamientos y la naturaleza divina humana. Por ejemplo, el Proverbios 15:1 menciona, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace sufrir la ira. Eso es un contraste que se está presentando aquí. Comparaciones vienen a ser los contrastes que se centran en las diferencias. Las comparaciones son en las similitudes. En Proverbios 25:26, como manantial hollado y poco contaminado, es el justo que cede ante el impío. Está comparando una cosa con otra para dar una idea. Otro viene a ser listados. Siempre que encuentres enumeraciones de cosas más de una, es un listado. Por ejemplo, cuando lees en Génesis 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, dominio propio. Es un listado que tienes que considerar. Causa y efecto. Muchas veces los autores bíblicos mencionan una causa para a continuación consignar un evento. Proverbios 15:1 es una respuesta. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Aquí estás viendo 2 cosas. Un causa y un efecto y un contraste. Figuras retóricas. Figuras retóricas vendrían a ser
aquellas imágenes que el autor quiere presentar como una forma poética. Por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Eso es una figura retórica. O cuando Jesús dice yo soy la puerta, tú no te figuras a Jesús como un cuadrado de puerta, no. Eso es una figura retórica para darte una idea. Es una forma en que el autor utiliza palabras emotivas para causar un efecto en la persona. Conjunciones. Estas son palabras claves que vienen a ser como una bisagra entre una conexión de algo con otro. Por ejemplo, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero, esa viene a ser una conjunción que une dos ideas importantes. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa palabra clave es lo que une las demás. Incluso te vas a tomar en cuenta que existen palabras, conjunciones, que comienzan al principio de un capítulo. Por eso en Romanos, que comienza el principio del capítulo y te das cuenta que, por tanto, y comienza todo el capítulo. Eso quiere decir que ese por tanto quiere que algo sucedió detrás que tengo que conocer para que ese por tanto, lo que voy a dar después, tenga sentido. Los verbos son cruciales porque te expresan qué es lo que está pasando. Y muchas veces te vas a topar con verbos imperativos. ¿Qué quiere decir eso? Verbos imperativos son verbos que te dicen que tienes que hacer esto. Que otros verbos que solo indican una acción nada más. Y pronombres, este es el único lugar donde los pronombres realmente importan, en la Biblia, donde hablan específicamente acerca de quién es la persona que está hablando. Si, por ejemplo, dices en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La pregunta que tienes que hacerte aquí es, ¿quiénes son nosotros? Aquí está hablando que nuestro Señor, nosotros, ¿de quién está hablando? No te puedes incluir tú ahí, porque tú no estás en Efesios. Entonces la pregunta es, ¿quién es la persona que se está refiriendo? Esto es con respecto a pasajes cortos, pero ¿qué con respecto a párrafos, a ideas más grandes? Aquí es donde el autor también desarrolla ideas generales a específicas. Por ejemplo, puede dar una afirmación de carácter general y después te da una idea específica de lo que quiere decir. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Ok, esa es una idea general. Anda por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Déjame decirte que Pablo más adelante lo dice. En Gálatas 5:19-21 comienza a dar los detalles de qué significa andar en la carne y en Gálatas 5:22-23 habla de qué significa el Espíritu. Entonces aquí puedes ver que al leer ese pasaje es importante leer el contexto. ¿Qué es lo que dice después? Otra observación es preguntas y respuestas. Ocasionalmente el autor plantea una pregunta y a veces hacen preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que realmente no requiere una respuesta, sino que es una declaración puesta como pregunta. Diálogos, que vienen a ser, por supuesto, que coinciden parcialmente con el rasgo de preguntas y respuestas que acabamos de comentar. Declaraciones de propósito, aquí, por ejemplo, son declaraciones que se tratan de expresiones o oraciones gramaticales que describen la razón, resultado o consecuencias de una determinada acción. Frecuentemente vienen introducidas con conjunciones finales como ¿para qué? De modo que, para poder entender. Medios implica cuáles son los medios para un propósito. En Salmo 119:9 sería un ejemplo. ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino? Aquí vienen los medios. Guardando tu palabra. ¿Cómo puedes guardar esto? Haciendo esto. Perfecto. Cláusulas condicionales que tratan de presentar condiciones para que sea una acción entendible. Acciones y roles de las personas. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Quién es el que está actuando? ¿Con quién está conversando? ¿Cuál es la actitud? Términos de expresiones emocionales. Considera que la Biblia no es un libro dedicado con información técnica y abstracta, sino que expresan emociones. Por ponerse de esta forma, cuando estás leyendo, cuando Jesús está limpiando el templo, ¿tú qué crees que fue la actitud de Jesús? ¿Tú crees que entró así, ay, por favor, váyanse, por favor, salgan de ahí? Lo absoluto. Él ves que salgan de aquí, voltando en mesas y todo. ¿Ves a Juan el Bautista? ¿Qué crees que estaba? Ay, camada de víboras. ¿Quién les llamó? Loco.
gritándoles a todo pulmón, porque te das cuenta que existe un tono emocional en las escrituras. De la misma forma, en cada carta te vas a tapar y cuenta que existe esa diferencia. A menudo el tono es enteramente vinculado con la carta. Por ejemplo, el contraste del tono en Colosenses con Gálatas es sumamente diferente. Pablo escribe con una forma bastante cordial, emotiva en uno, pero con una forma bastante rotunda y contundente para el otro. Otro viene a ser qué buscar en discursos. ¿Qué quiero decir con esto con discursos? Vendría a ser una sección mucho más grande. Ahora, cuando se trata acerca de discursos, viene a ser la conexión entre párrafos y episodios. ¿Qué es lo que viene una idea y dónde continúa la otra? Ahora, muchos de nosotros tenemos la bendición que la Biblia ya nos da incluso el título, nos da una división y cosas por el estilo. Déjame decirte que sí, es una ayuda porque te ayuda a llegar más fácil a la posesión, pero si realmente quieres hacer tú un estudio bíblico, ¿por qué no tú haces esas divisiones? Que tú pongas atención y cuándo comienza una historia y cuándo termina otra. Cambios de relato, divisiones y ejes fundamentales. En nuestra lectura de unidades, el texto más extenso, hemos de buscar puntos de relato que parecen dar un nuevo giro. En las cartas esto toma forma de una división importante y el autor introduce un tema diferente que está hablando de una cosa y de pronto ¡guau!, se va para otro lado. Aquí es definitivamente un cambio relativo. Un intercambio viene a ser también cuando el autor utiliza dos historias al mismo tiempo. Por lo general la narración va de un relato a otro, pero está entrelazado. Tengo que ponerte un ejemplo. Los primeros capítulos de Primera de Samuel exhiben una característica de los primeros donde se habla acerca de Elí, el obeso y perezoso sacerdote, y Ofín y Finés, sus dos hijos decadentes y desobedientes, en contraste con la historia que se da al mismo tiempo de la devota Ana con Samuel y su hijo piadoso y obediente. Y esto es donde el autor está entrelazando las dos historias al mismo tiempo. Ahí te das cuenta de la importancia de leer todo en contexto. Y el quiasmo, que es una forma increíble y fabulosa, la cual los autores, sobre todo en el Antiguo Testamento en hebreo, presentaron de una forma bastante interesante la información, donde el énfasis viene a ser el centro de todo. Te lo pongo en ese sentido simple. En el almuerzo tuvimos sándwiches, ¿verdad? Ok. El quiasmo vendría a ser como esto. Idea principal, que viene a ser el pan de arriba, y idea final, el pan de abajo. Después le pones tomate, tomate, lechuga, lechuga, y en la mitad, mortadela. Un quiasmo sería como eso, donde la idea del medio es la importante y se repiten las dos ideas. Te pongo un ejemplo simple. Esta es una oración que está en quiasmo. Esta mañana me he levantado, me he vestido, he ido al pueblo en el coche, he trabajado todo el día, he regresado a la casa, me he puesto la pijama, he ido a la cama. Eso es una oración completa, pero el quiasmo y la idea principal es he trabajado todo el día. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, esta mañana me he levantado y en la noche me fui a la cama. Me he vestido, me he puesto la pijama, he ido al coche, regresé a la casa. Y la idea del medio, he trabajado todo el día. Es una idea increíble como los autores en el Antiguo Testamento escribieron de esta forma tan poética. Y muchas veces se encuentra no solo en párrafos, sino en textos bastante grandes, que si es que lees únicamente un versículo no lo vas a entender. Ahora, con esto quiero dar también otra advertencia que va a ser muy importante y que quiero que, si te vas a olvidar de todo lo que dije, por lo menos te acuerdes de esto. Nunca leas un versículo. Nunca leas un versículo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los números, la división de versículos, esos no son inspirados. Te aclaro eso. La división de capítulo 1, versículo 3, versículo 4, esos números no son inspirados. La idea de esos números es única y exclusivamente para que nosotros podamos dirigirnos rápidamente a una sección del pasaje. Pero no es para que tomamos ese número y utilicemos únicamente ese versículo desconectándolo del contexto. La importancia de leer las Escrituras es contexto. ¿Saben qué viene después? Contexto y al final, contexto. Esa es la importancia de leer las Escrituras. Contexto, contexto, contexto. Eso es lo que te va a ayudar a entender
todo y analizar todo sin caer en un error. Esas serían las herramientas que serían importantes para que tú puedas leer bien el texto. Ahora, aquí viene otro punto interesante por entender. ¿Qué es lo que nosotros llevamos al texto? Y esto es algo inevitable, lo que se llama la comprensión previa. Todas aquellas nociones y pensamientos preconcebidos que llevamos al texto vienen a ser el resultado de cosas que hemos aprendido, para bien o para mal. Nuestra comprensión previa de un pasaje en concreto puede estar correcta, pero no obstante el problema de muchas veces se da es el hecho de que nosotros estudiamos el texto y por una idea anterior que hemos tenido, damos una interpretación equivocada. El peligro aquí es que enfrentamos el asumir que nuestra comprensión previa del texto es siempre la correcta. Y el problema es el hecho de que una persona que viene con una actitud dice, no, yo ya sé esto. El orgullo nunca escucha. El orgullo solo sabe. Y para leer el texto debes de dejar el orgullo a un lado. Tienes que leer el texto y dejar que el texto te hable. Y estos son los problemas que usualmente vienen con una comprensión previa. Una viene a ser los peligros de un presupuesto teológico ya formulado. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho de que muchos vienen con una idea, no, yo soy reformado, yo soy calvinista, no, yo soy arminianista. Y vienen con esa idea para leer el texto. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando lees el texto, tú ya de por sí te estás poniendo esos lentes teológicos y estás leyendo el texto con cierta inclinación, sin dejar que el texto sea el que hable. Otra idea de peligro viene a ser la familiaridad del texto. Viene a ser cuando tú lees un texto que ya lo habías leído anteriormente. Y como ya lo habías leído anteriormente, realmente, solo lo pasas por alto, porque ya lo has leído como unas 10 veces, y no te detienes a observar el texto. Cuando estamos familiarizados con un pasaje, en general, nosotros usamos esa comprensión previa y pensamos que no, realmente yo ya sé lo que dice. Déjame decirte que me ha pasado varias veces que cuando estoy estudiando un pasaje que lo he leído cientos de veces, y cuando voy a hacer un estudio bíblico, a veces me pongo a pensar, ¿quién está editando mi Biblia? Porque yo nunca había puesto atención a algo que estaba aquí todo el tiempo. ¿Cómo no observé esto? Y es por el hecho de que al venir con un corazón humilde y voy a dejar que las escrituras me hablen, en lugar de yo asumir, no, yo ya sé lo que dice, vas a cometer un grave error de esa forma. Otro viene a ser la cultura, cuando nuestra cultura tiende a influenciar lo que estamos leyendo. Ese aspecto cultural donde nosotros damos una idea que pensamos que las cosas son así porque nuestra cultura nos dicta de esa forma. Para aquellos que son ecuatorianos van a entenderme este punto. No sé si es que en otros países lo hacen lo mismo, pero nosotros solemos hacer lo que se llama un pesebre y en cada casa tienden a construir un nacimiento el día de Navidad donde ponen diferentes personajes, incluso soldados, no sé por qué ponen soldados, ni siquiera están ahí, pero bueno, ponen diferentes personajes de Navidad y cosas por el estilo, y ponen típicamente a los 3 Reyes Magos. En la casa de mi suegra tenía una igual de esa misma forma, y de pronto mi suegra me está diciendo que yo tomo los 3 Reyes Magos que estaban aquí en el pesebre, y me voy caminando, y los pongo en el cuarto de lado. Siento, ¿qué es lo que hace? No, es que quiero ser bíblicamente correcto, porque los Reyes Magos ni siquiera habían llegado al momento de nacimiento. Después tuve que explicarle bíblicamente el por qué. Bien. Pero ese tipo de cosas tiende a tergiversar la forma en que vemos las Escrituras, que es nuestra cultura. También viene a ser la influencia eclesiástica, que muchas veces venimos de ciertos tipos de contextos de iglesia y que muchas veces nos inclinamos a, bueno, mi pastor dijo esto, mi pastor afirmó tal cosa, lo cual es fabuloso el hecho de que tú estudies y aprendas y te alimentes en una iglesia y aprendas de tu pastor. Pero esto es algo que incluso yo le digo a mi congregación. Espero que traigas tu Biblia y compruebes de que todo lo que te estoy diciendo es verdad. No dependas de mí. Yo te estoy enseñando a cómo conocer a Dios. Y mi trabajo es el hecho de equipar al cuerpo de Cristo para expandir el reino de Dios. No que dependan de mí. Entonces, si estás escuchando algo que incluso analizas
Y puedes ir a las Escrituras y darte cuenta, ¿realmente es esto bíblico? Y analizarlo por las Escrituras. Nuestro trasfondo familiar también viene a ser otro aspecto que tiende a tergiversar la forma en que leemos las Escrituras. ¿Cuáles son tus perspectivas acerca de dinero, de trabajo, los pobres, o incluso muchas veces la relación de padre a hijo o a hija, que tiene una relación negativa, que tienden a ver a Dios de una forma que realmente no lo es? A esta idea donde nosotros tenemos este concepto, este tipo de cosas, es un reflejo interpretativo. Esto significa el hecho de que nosotros hacemos de manera natural o muchas veces inconsciente este reflejo interpretativo que afecta nuestra interpretación de dos formas. Tendemos a rellenar esos vacíos o ambigüedades que encontramos en el texto, que llenamos con explicaciones que realmente no están ahí, pero tú las pusiste o automáticamente las asumiste. Limita al texto con nuestros prejuicios y conocimientos previos en lugar de escuchar qué es lo que dice el texto. Cuando hacemos esto, estamos poniendo nuestro reflejo imperativo por encima de la Biblia. Nos olvidamos que el mensaje bíblico procede de Dios y está por encima de cualquier cultura. El desafío está en aprender y evaluar nuestro reflejo interpretativo en vista de lo que la Biblia dice, no de lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Es por eso que cuando se trata acerca de estudiar la Biblia es enfatizar qué es lo que el autor quiere decir. Algunas veces, no sé si alguna vez has estado en estas situaciones donde estás en un estudio bíblico y sabes la Biblia, comenzamos a leer todos el pasaje y alguien hace la pregunta, ¿qué quiere decir este pasaje para ti? Ahora, mi respuesta a este tipo de cosas es, con mucho respeto y cariño, me interesa un pepino. ¿Qué significa el pasaje para ti? Lo que me interesa es saber qué es lo que el autor quiso decir en mente. Porque muchas personas piensan que, ¿cuántas interpretaciones tiene la Biblia? Muchísimas. Existen varias formas de interpretar la Biblia. No, existe una sola. La que el autor tuvo en mente en escribir el mensaje a su audiencia específica. Esa es la única interpretación que existe. Nuestro trabajo es tratar de llegar a esa interpretación, no de crear nuevas interpretaciones. Hay una gran diferencia cuando haces la pregunta, ¿cómo este pasaje te aplica a ti? Eso es diferente, porque el pasaje puede aplicar de diferentes formas, en diferentes contextos a diferentes personas, pero interpretaciones hay única y exclusivamente una, la que el autor tuvo en mente en escribir el pasaje a una audiencia específica. Tú tienes el trabajo de averiguar cuál es esa interpretación. Si quieres tener presuposiciones de las Escrituras, estas son presuposiciones saludables que puedes tener. Una, la Biblia es la palabra de Dios. Aunque para hacernos llegar Dios utilizó personas, esta es, no obstante, inspirada por el Espíritu Santo y palabra de Dios para nosotros. Esta es una presuposición saludable por tener. Dos, la Biblia es verdadera y completamente digna de confianza. Tres, Dios ha entrado en la historia humana, por ello lo sobrenatural, los milagros, es existente. Cuatro, la Biblia no se contradice, es una unidad y sin embargo diversa. Su palabra no siempre es fácil de entender y en ella hay también tensión y misterio. Podría quizás añadir más, pero por lo pronto estas serían las únicas presuposiciones que son saludables por tener cuando vas a leer el texto. Eso es lo que tú traes al texto, entonces tienes que ver, es venir con una actitud humilde. ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está queriendo enseñarme? No se trata acerca de que tú tergiverses la palabra de Dios. Porque viene aquí el otro punto. ¿Qué es lo que encontramos en el texto? Lo que encontramos en el texto es esto. El hecho de que Dios habló por medio de autores humanos, por medio de su palabra, a personas en cierto contexto. Es importante entender que podamos comprender los aspectos que Dios decidió comunicarnos acerca de Él por medio de una interrelación personal en la historia con ciertos individuos en ese tiempo. Y por ende debemos de comprender primordialmente el escritor bíblico. Cuando más conozcas del autor, más vas a poder comprender el mensaje del libro que estás leyendo. Por ponerte un ejemplo, muchos consideran que
Hebreos fue escrito por Pablo, pero no fue así. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos afirmar esto? En primer lugar, porque Hebreos no menciona su nombre. Y en segundo lugar, porque cuando tú lees las demás cartas, epístolas de Pablo, vas a darte cuenta de que Pablo tiene una característica especial para escribir. Tiene un formato especial para escribir, que Hebreos tiende a ser muy diferente. Ahora, si es que conoces quién es Pablo y comienzas a leer ciertas características que dice, cuando él menciona, yo soy el peor de los pecadores, si es que una persona que no sabe el contexto de Pablo y lee, yo soy el peor de los pecadores, va a decir, ay, como que se cree muy espiritual para decir esto, así como que, bueno, quiere ser humilde y está expresando de esa forma, pero no, cuando entiendes el contexto de quién es Pablo, que antes era Saulo, que perseguía a las iglesias, que mataba a cristianos, ahora puedes entender que esa expresión, yo soy el peor de los pecadores, tiene ahora un peso diferente. Pero claro, entiendes el por qué lo dice. Eso te lleva a entender que cuando más conoces del autor que escribió cierto evangelio, cierta carta, cierto libro, te ayuda a entender mucho más qué es lo que quiere decir. Otro viene a ser los receptores bíblicos, puesto que Dios dio un mensaje en situaciones históricas específicas a personas que vivían en lugares concretos, hablaban un idioma determinado y tenían una forma de vida específica, debemos comprender la antigua situación histórica y cultural de ese grupo. Cuando entiendes la audiencia en que se escribió, puedes entender la dificultad que ellos tienen. Primera Pedro, cuando Pedro está escribiendo las epístolas y está escribiendo a la iglesia, les dice que aguanten, que sigan adelante, que oren por los que les persiguen. Uno lee en la actualidad y puede decir, bueno, pues sí, yo voy a aplicar eso, voy a orar por mi vecino que me está tratando mal, que a veces me echa el agua cuando voy a la iglesia porque es ateo, cosas por el estilo. Y cuando leo Primera de Pedro pienso, me identifico con ellos. En lo absoluto. Porque cuando entiendes que la audiencia que estaba escribiendo Pedro estaba siendo perseguida, asesinada por ser cristianos, lanzados a los leones más adelante, y el hecho que perdían absolutamente todo, su trabajo, su hogar, todo, familia, conexiones, nosotros no les llegamos ni a los talones de lo que ellos estaban experimentando. Y cuando lees Primera de Pedro y ves ese ánimo que les está dando, tu perspectiva ahora cambia. Es como que, wow, realmente ellos le estaban pasando difícil y Pedro les dice que continúen. Tiene un peso mucho más grande. Elementos históricos y culturales también es crucial. Nuestra meta debe ser entender el contexto histórico, cultural del pasaje, algo que te va a ayudar a entender el significado mucho más profundo. Te voy a dar un ejemplo cultural. Cuando lees la parábola del hijo pródigo, lees la historia de este muchacho que regresa a casa y el padre lo está esperando y va corriendo a recibirlo. Cuando tú lo lees, vas a pensar, qué historia más bonita, qué interesante. Pero si te transportas a las chanclas de los judíos que estaban escuchando esa historia en ese entonces, era la historia más aberrante que habían escuchado en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús está dando una ilustración a un grupo de judíos que escucha de este jovencito que le está pidiendo dinero a su padre, que quiere su herencia. Eso implica decirle, te prefiero muerto, le sirve más tu dinero. Los judíos que estaban escuchando esto dirían, ¿cómo es posible que este mocoso le estén pidiendo dinero a su padre de esa forma? La historia continúa y después Jesús continúa con la historia diciendo, y el padre le dio el dinero. Los judíos se deben haber rascado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese padre haya hecho eso con este muchacho? La historia continúa y el muchacho se va, gasta todo el dinero, se queda en la intemperie y está anhelando comer la comida de cerdos. Ahora los judíos que estaban escuchando esto dirían, esta historia se está poniendo buena, ya se está mereciendo esto. Y de pronto escuchan que el muchacho está regresando. Esta historia se va a poner mucho mejor porque ya va a ver lo que se merece este muchacho. Pero de pronto la historia cambia con el hecho de que el padre ve al hijo y va corriendo a recibir al hijo. Estos judíos se deben de haber desmayado al haber escuchado ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en un contexto histórico, para que un padre, una persona adulta respetable, tenga que correr, tenía que levantarse su vestimenta y exponer sus piernas para poder correr.
Y eso era sumamente humillante para los judíos. La historia para un judío que estaba escuchando esto era la peor historia que habrían escuchado en su vida. Pero el punto de Jesús era para demostrar el gran amor de Dios. Y la fiesta que se da al final no era por el Hijo, era por el Padre, por la bondad del Padre que está para con el Hijo. Y esos elementos culturales muchas veces nos perdemos de esta idea porque no comprendemos ciertos detalles. Ahora, me vas a preguntar, pero Pastor, ¿cómo puedo saber esos elementos? Porque realmente la Biblia no menciona ninguno de esos detalles. Es aquí donde te puedes ayudar con manuales bíblicos, comentarios, atlas bíblicos, diccionarios, enciclopedias bíblicos, comentarios de trasfondo, historias del Antiguo y Nuevo Testamento, programas de estudios, incluso programas de computadora, que te van a dar cierto contexto histórico de qué es lo que está pasando el mensaje, y así puedes profundizar más en el texto. Otro aspecto, el género literario. ¿Qué es lo que vas a leer en las Escrituras? Te lo pongo en este sentido. Cuando tú vas a un restaurante, abres el menú. Tú lees el menú de la misma forma que tú leerías una guía telefónica. Para aquellos que todavía creen que existe una guía telefónica, si es que una vez han visto. ¿Lo leerías igual? No, porque es diferente. Son contextos diferentes. Si lees un poema, lo leerías de una forma diferente que leerías un menú de un restaurante o de un diccionario. ¿Por qué? Porque son géneros o categorías diferentes. Para la Biblia viene a ser también lo mismo. En la Biblia existen diferentes géneros que tienes que respetar y entender cómo se pueden leer. No vas a leer un evangelio de la misma forma que leerías un libro sapiencial. No vas a leer un libro profético de la misma forma que leerías una poesía. Cada uno tiene su contexto y tienes que comprender cómo se entiende cada uno. Y eso es lo que te va a ayudar a poder comprender mejor las Escrituras. Pero aquí viene nuevamente la importancia de leerlo bien y en contexto. Te lo pongo de esta forma. Si es que viene tu hijo, sale corriendo así como una niña en la sala, y te dice, papá, mamá, ¿puedo matarlo? ¿Qué le dirías? Exacto. Depende, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si estás hablando de una cucaracha, adelante, dale todo lo que quieras. Pero estás hablando del perrito, o sea, no lo puedes matar. La palabra depende te aclara algo muy importante, el contexto literario, que quiere decir no solo un pasaje, sino lo que está alrededor. Cuando lees las Escrituras, siempre tienes que analizarte con lo que está alrededor de ese pasaje. Lo que dice no solamente el versículo, sino el párrafo, no solamente el párrafo, sino el capítulo, no solamente el capítulo, sino el libro. Siempre que leas un pasaje, antes de sacar cualquier conclusión de ese pasaje, tendrías que haber leído el libro. Si estás leyendo una carta o una epístola y quieres tomar un versículo, si lo has leído toda la carta donde se encuentra ese versículo, te garantizo que lo vas a tergiversar. Pero cuando sacas un versículo, siempre y cuando hayas leído el pasaje, la carta completa, vas a respetar ese pasaje que estás tomando dentro del contexto grande. Y muchas veces va dentro del contexto del libro, dentro del contexto del convenio, dentro del contexto de la Biblia, que todo va conectado. De aquí viene ahora lo que significa el significado. Y el significado es donde tenemos que aclarar estos 3 puntos. El autor. El autor, en primer término, requiere esa identificación que tiene que ver con Dios. Dios que utilizó autores humanos para poder compartir su palabra. Esto viene a ser, en última instancia, cuando estudiamos la Biblia, buscamos el significado que Dios quiso dar al texto. Dios decidió utilizar autores humanos para hacernos llegar su mensaje. Los elementos divinos y humanos en la Escritura son a menudo difíciles de distinguir, pero es un solo autor. Después viene el significado. Esto viene a ser aludir a aquello que el autor desea transmitir mediante el lenguaje escrito. ¿Qué es lo que quiere decir? Y por último viene a ser la aplicación. Una vez que hayamos identificado el significado del texto que Dios quiere que comunicarnos, nos toca a nosotros ahora dar una respuesta a cómo vamos a actuar en obediencia a lo que quiere decir el texto. Y aquí
Después de todas estas herramientas que te digo, todas estas observaciones, todos estos puntos por analizar, viene la pregunta importante, pero ¿qué con respecto al Espíritu Santo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Te lo voy a poner de esta forma. ¿Cuántos de ustedes tocan la guitarra? No hay nada que toque guitarra. No, por lo menos uno. Ahora, dos. ¿Podría decir que puedo crear una melodía sin saber los acordes o las notas? Debería conocer por lo menos dónde tengo que poner mis dedos para poder hacerlo. Y eso implica mucha práctica. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia, debemos entender que nosotros aprendemos ciertas herramientas y normas para poder leer la Biblia. Y cuando hablamos acerca del papel del Espíritu Santo en interpretar, abandonamos la mera mecánica y pasamos a la naturaleza dinámica de una relación personal. Dios nos dio su palabra para comunicarse con nosotros y nos da el Espíritu para ayudarnos a entender lo que ha dicho. Hemos invertido tiempo en hablar diferentes métodos. Y la obra de la inspiración del Espíritu Santo, que fue para inspirar a los autores a escribir, ahora se va a nosotros en la actualidad para poder entender. Es por eso que siempre que leas la Biblia, pídele ayuda al autor. Pídele ayuda al autor que te ayude a entender qué es lo que dice el texto. Los teólogos utilizan el término iluminación para referirse a esta obra del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús mencionó en Juan 16:12, que aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará en toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os diga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Es gracias al Espíritu Santo que toda la información, toda la parte que utilizas de practicar, que ahora ya sabes cómo poner los dedos y quieres tocar la guitarra, ahora tienes esa inspiración para crear una canción, para tocar algo que suena bonito, agradable. Ahora, mi pregunta para ti es esta. ¿Podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen no? Levante la mano quien dice no. Levante la mano quien dice sí. Bueno, sí, una persona que no es creyente, que utiliza todas las herramientas que yo les expliqué, puede entender la Biblia de una forma gramatical. Puede comprender la estructura. Puede leer como leería cualquier otro libro. La Biblia no dice que los creyentes no sean capaces de comprender el contenido gramatical o histórico. En la comprensión puramente cognitiva, al parecer el Espíritu Santo desempeña un papel mínimo para estas personas, porque realmente estas personas, un ateo puede leer la Biblia y puede entender la Biblia. Pero, aquí viene, sí, pero con cierta medida. Esto quiere decir que el pecado que tiene la persona, que incluso influye en su forma de pensar, no le va a ayudar a profundizar en ciertas verdades que son reveladas única y exclusivamente por el Espíritu. Por ende, también viene el no. Porque en 1 Corintios 2:14 menciona, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Una persona puede leer la Biblia, puede comprender la misma información que tú, pero no se va a someter a la palabra de Dios para obedecerla. Y es por eso que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder discernir, entender y sobre todo aplicar y actuar. Cuando hablamos acerca del Espíritu y el intérprete, debemos entender que el Espíritu no hace interpretar correctamente el texto que sea algo automático. No es el hecho de que tú no tienes que hacer ninguna observación, que no tienes que ver palabras importantes, que puedes tomarlo fuera de contexto y automáticamente el Espíritu Santo te va a revelar. El Espíritu Santo no hace eso. Por más que muchos pastores intenten decir, bueno, no preparé nada al sábado, pero el Espíritu me va a iluminar el domingo en la mañana. No, eso no funciona. Cualquier otro espíritu va a iluminar a esa persona menos el Espíritu Santo. Porque la persona tiene que escudriñar la palabra, estudiar el texto. Considera que el Espíritu no crea nuevos significados ni proporciona nueva información. El Espíritu Santo siempre va a hablar de aquello que ya fue revelado en las Escrituras. El canon de la Escritura está cerrado. No existe ninguna nueva revelación.
Es por eso que cuando escucho a veces personas que dicen, viene el profeta tal y tal para predicar. Ah, sí, miren, profeta, abre la Biblia, Apocalipsis. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Vamos a añadirle. Ah, no, no tienes ninguna nueva revelación, porque un profeta es lo que hace eso. Dar una revelación, pero déjame decirte que ya no es necesario, porque la Biblia, todo lo que tenemos que saber acerca de Dios vino única y exclusivamente por Jesucristo. Nada más. Podemos esperar legítimamente que el Espíritu Santo nos ayude a entender el significado de la palabra de Dios. Considera que el Espíritu Santo no cambia la Biblia para adecuarla a nuestros propósitos o para que responda a nuestras circunstancias. No debemos ajustar el significado del texto para que encaje a nuestra situación o nuestros propósitos o nuestro sentimiento. Muchas veces escucho personas que utilizan pasajes como 2 Corintios 12:2, que dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, se me abrió una puerta en el Señor. Ah, mira, se me abrió una puerta en el Señor. Muchas veces personas oran y dicen, tengo una puerta que se me abrió para ir a tal lugar. Creo que esta es la voluntad de Dios. Espérate. Lo que estás leyendo es descriptivo. Está describiendo una situación. Esto no es prescriptivo. Esto no es la forma en la cual Dios te va a mostrar su voluntad. Porque he escuchado personas que dicen, mira, se me está abriendo la puerta de esta mujer que está tentándome, pero creo que es la puerta que se me está abriendo, entonces voy a entrar. No. El Espíritu hace que el significado de la Biblia adquiera relevancia para el lector. El Espíritu nos convence de la Biblia, que es un libro divinamente inspirado. El Espíritu obra en nuestra mente para imprimir en ella el pleno significado. Y el Espíritu obra en nuestros corazones preparándonos para que podamos recibir la palabra de Dios. O sea, ¿qué han entendido lo que estoy diciendo? ¿Les está ayudando? Porque ya se me acabó el tiempo, pero puedo continuar. Bueno. Voy a terminar con esta área, los géneros literarios, y voy brevemente con este punto. Cuando lees cada uno de los géneros, ¿qué es lo que debes de entender en cada una de estas áreas? Por ejemplo, cuando lees en cada uno de estos géneros, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, los evangelios son escritos con características especiales. Los evangelios no son biografías como nosotros entenderíamos biografías en la actualidad. Cada evangelista escribió con un propósito específico y no podemos tomarlo y analizarlo con nuestra perspectiva moderna. Por poner un ejemplo, hay ciertas cosas que Mateo habla que Marcos lo menciona de una forma diferente. Y muchos dicen, mira, ahí está una contradicción, que no pasó de la misma forma. No, debes entender que cada evangelio fue escrito con una perspectiva. Mateo, por ejemplo, es un judío que escribió a judíos acerca de el judío. Por ende, él omite ciertos detalles judaicos porque su audiencia ya sabe de lo que está hablando. Y él se enfatiza en aclarar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido. Por eso la genealogía en el capítulo 1. Por eso menciona que el Hijo del Hombre va a venir. Y por eso menciona que el Mesías, y una y otra referencia, para que los judíos entiendan, este es el Mesías que estábamos esperando. Juan lo escribe de una forma diferente. Es una audiencia general, completamente diferente. Así que no puedes pensar que los evangelios son biografías. De la misma forma, en los Hechos, el libro de los Hechos, viene a ser una perspectiva histórica, pero no es una narración que se trate acerca de qué pasó con Pedro, qué pasó con Pablo, porque muchas veces leemos y llegamos al último capítulo de Hechos ¿pero qué pasó con Pablo? Dime, ¿murió, vivió o qué? Lucas no estaba interesado en los personajes, sino que él estaba interesado en presentar la continuación del trabajo del Espíritu Santo en plantar la iglesia. Entonces, cuando entiendes ese concepto del autor, ahora entiendo por qué escribió de esta forma. Cuando se trata acerca de epístolas, igual son cartas que tienen la autoridad de la persona que escribe. Y cada carta tiene una situación específica a una audiencia específica. Fueron concebidas como información que querían a veces corregir Pablo a una iglesia. No son cartas de doctrinas teológicas como una teología sistemática, sino que fueron cartas que incluyen principios teológicos muy importantes. El libro del Apocalipsis, que muchas personas cuando lo leen les da miedo, pero no se dan cuenta que este libro fue un libro de motivación. ¿A quién? A las 7 iglesias que Juan escribió. Específicamente para recordarles
A pesar de lo que está pasando, a pesar de la tribulación, a pesar de que los romanos le están atacando, matando, asesinando, César no es el rey. ¿Quién está sentado en el trono que está sobre los reyes, sobre las potestades, sobre todos los imperios? Jesucristo. Y Él viene y va a conquistar nuevamente y va a tomar todo lo que a Él le pertenece. Esta es la idea de Apocalipsis. Y la gente que leyó Apocalipsis lo leía con esta mentalidad. ¿Sabes qué? No importa lo que estamos pasando, Cristo es el Señor, Él va a regresar. Sigamos adelante a pesar de las situaciones. Cuando entiendes eso, ahora lees Apocalipsis de una forma diferente. En el Antiguo Testamento vemos narraciones que cuentan relatos de una forma mucho más grande, que implica que tienes que leer cosas un poco más grandes para poder entender. Y un relato que va de uno a otro, que no puedes únicamente tomar un pasaje corto, sino que tienes que leer absolutamente todo para poder entender. Cuando se trata de ley, esta es una parte favorita que muchos que no son cristianos intentan atacar a cristianos, a decirles, ustedes son unos hipócritas, porque toman la palabra de Dios como que si fueran cerezas. Les gusta esto, pero dejan aquello. Porque, por ejemplo, en pasajes como Levíticos 19 dice, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo de dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de materiales. Uy, ya estoy en problemas. Tengo dos clases de materiales en lo que estoy puesto. Es decir, que estoy violando la ley. Por ende, soy pecador. O cosas como, te harás borlas en las cuatro puntas del manto que te cubras. Ahora, yo no tengo eso, ¿qué hago? Si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio. Amén, aleluya. Ese sí lo tomo. ¿Te das cuenta que no funciona así? Porque muchos de nosotros violamos estas leyes sin darnos cuenta. Sin embargo, nos aferramos a otras que pensamos, no, estas sí son buenas. Pero muchos de ustedes, no sé si han escuchado que es el acercamiento tradicional a esto, que viene a ser, bueno, existen leyes morales, existen leyes civiles y existen leyes ceremoniales. Ese es como se interpreta. ¿Alguna vez has escuchado esto? La forma de interpretar las leyes. Bueno, déjame decirte que eso es erróneo. ¿Por qué? Porque todas las leyes que se presentan en el Antiguo Testamento están relacionadas con el pueblo de Israel. Y no puedes separar una ley y hacerla, porque muchas veces te vas a topar con ciertas leyes que son ceremoniales y automáticamente en el mismo versículo cambia una ley moral y ceremonial al mismo tiempo. Entonces no puedes quebrarla. Y eso sería así como que tomarlo por aquí por allá. Y eso no es como funciona. La forma en cómo analizamos la ley es de la misma forma como vimos ese recorrido. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué se habló? ¿Cuál es su contexto? ¿Y qué es lo que le aplica a ellos, única y exclusivamente? Y el principio teológico para nosotros es entender de que Dios es un Dios santo que detesta el pecado. Ese sería algo que nosotros entenderíamos en la actualidad. Y que existen varias cosas en el Nuevo Testamento que afirman ciertos detalles, pero que aparta a otros. Libros de poesía, que es una parte hermosa en la cual se expresa cómo comunicarse con Dios. Si alguna vez quieres aprender a mejorar en tu oración, lee salmos todos los días. Por ejemplo, ¿qué fecha estamos hoy? ¿30? Puedes leer Salmos 30, Proverbios 30. Mañana, 31, Salmos 31, Proverbios 31. El primero, regrésate a Salmos primero, o si quieres, continúate con Salmos 32 y continúa cada día un salmo y un proverbio. Y así puedes aprender. Cada Salmos te va a ayudar a mejorar tu oración vertical. Proverbios te va a ayudar a conectar con otros en forma sabia. Cuando se trata acerca de profetas, importante conocer que los profetas son aquellos que Dios envió al pueblo de Israel para darles tres puntos muy importantes. Y tres cosas que le dijo. Habían quebrantado el pacto. Más vale que se arrepientan. ¿Y cómo quebrantaron el pacto? Con tres puntos importantes. Idolatría, injusticia social y ritualismo religioso. Esos son los tres puntos que los profetas vienen a dar ese mensaje al pueblo de Israel. El segundo viene a ser, no quieres arrepentirte, entonces va a venir el juicio. Y el tercero es, no obstante, más allá de que ustedes han sido enjuiciados, hay la esperanza gloriosa de un futuro con el Mesías. Eso vendría a ser un resumen de los profetas, que cuando los lees dentro de ese marco va a tener sentido. Y los libros sapienciales, que vienen a ser proverbios que te da sabiduría para conectarte con las demás personas, pero también vas a ver otros libros sapienciales como una excepción que viene a ser Job, donde
Job viene a ser un hombre justo que le pasa todo lo malo. Otra excepción viene a ser el fracaso del acercamiento ordenado por lo racional, que viene a ser Eclesiastés, que dice, todo es banal, no tiene sentido. Y el tercero, que viene a ser la irracionalidad del amor romántico entre el marido y la mujer, que es Cantar de los Cantares. Podemos ver en todo esto, ya para culminar, que podemos investigar el texto y analizar palabras e incluso memorizar capítulos enteros, pero a no ser que pongamos en práctica lo que sabemos, verdaderamente no habremos aprendido la palabra en cuestión. No se trata únicamente de conocimiento, se trata de transformación, no solo de información. El mero conocimiento no basta, ha de llevarnos a la acción. Y la aplicación se lleva a cabo sometiéndonos al Espíritu Santo, dependiendo del poder de la oración y recibiendo ayuda de otros cristianos para glorificar a Dios. Esa es la idea, para que nosotros podamos ser llamados a glorificar en el contexto que Dios nos ha puesto. Hermanos, sé que tal vez fue mucho, estuvieron bebiendo desde un hidrante y muchos incluso estuvieron soñando en cada una de las cosas que estaba diciendo, pero espero que haya quedado claro algo muy importante. La palabra de Dios es sumamente valiosa, sumamente rica. Y ahora te acabo de dar herramientas valiosas para que tú puedas profundizar en las Escrituras. La Biblia fue dada no solo para pastores o teólogos, sino para todo el pueblo de Dios. El Señor quiere que cada creyente tenga acceso directo a su voz y que cada hijo se alimente de la mesa espiritual preparada de las Escrituras. Escudriñar las Escrituras con sabiduría es como aprender a pescar en lugar de que te den pescando. El sermón que voy a dar el día de mañana va a ser una aplicación y van a poder observar cómo todo esto se aplica en un sermón que voy a predicar el día de mañana, donde van a escuchar cada uno de estos detalles, pero en una predicación. El beneficio es claro, un creyente que estudia y aplica la palabra crece en un cristianismo saludable, sólido y maduro. Porque al hacerlo no solo estamos llenando nuestra mente del conocimiento, sino alimentando nuestro corazón y poder lograr efectivamente el propósito por el cual Dios te ha llamado en este mundo, glorificarlo a Él por causa del Evangelio. Amén. Padre, bueno, gracias porque hoy nos has recordado que tu palabra no es un libro cualquiera, sino tu voz viva, hablándonos con amor y autoridad. Te alabamos porque nos diste las Escrituras para guiarnos en medio de la confusión de este mundo. Señor Jesús, gracias porque tú eres el centro de la Biblia. Todo apunta a ti y en ti encontramos la plenitud de la revelación de Dios. Te pedimos que nos enseñes a buscarte en cada pasaje y a obedecer lo que nos muestras con fe y gratitud. Espíritu Santo, gracias porque eres tú quien ilumina nuestro entendimiento. Hoy nos has recordado que necesitamos herramientas y disciplina para escudriñar la palabra, pero también que dependemos de ti para comprenderla y aplicarla. Te rogamos que nos guardes de una lectura superficial y que despiertes en nosotros esa hambre de sumergirnos más y más en la verdad eterna. Que esta enseñanza no quede solo en conocimiento, Señor, sino que nos transforme. Te lo pedimos para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.